La historia de Atalía no empieza con ella, sino con su madre. Para entender a la mujer que se sentó en un trono manchado de sangre, debemos retroceder en el tiempo y sumergirnos en la era más oscura del antiguo reino de Israel. Imaginen una mujer cuyo nombre evoca maldad, idolatría y muerte. Hablo de Jezabel. Atalía creció a la sombra de esta figura imponente. No era solo su madre, era su mentora, su modelo a seguir. Jezabel no solo gobernaba, dominaba. Desafiaba a los profetas, perseguía a quienes no se inclinaban ante sus ídolos y demostraba, una y otra vez, que el poder no se pide, se toma. Esta no es una simple lección de historia. Es el ADN de la crueldad que más tarde heredaría Atalía. El entorno de Atalía estaba empapado de violencia y ambición. Creció viendo cómo su madre ordenaba la muerte de hombres y cómo su padre, el rey Acab, se volvía un títere en sus manos. Lo que para cualquier otro niño sería un trauma, para ella se convirtió en un manual de supervivencia. Aprendió que la única manera de no ser una víctima es convertirse en el depredador. El mundo no le enseñó compasión, le enseñó a ser implacable. Se formó en la corte más brutal de su tiempo, donde la fe en Dios era un delito y la lealtad se compraba con miedo. Así, la niña que un día se convertiría en reina, interiorizó una filosofía de poder aterradora. Para ella, el linaje no era un privilegio, era una carga que había que proteger a cualquier precio, incluso si ese precio era la vida de su propia familia. Y lo que aprendió en casa, lo puso en práctica con un nivel de frialdad que pocos podrían igualar. Esto no es justificarla, es entenderla. Porque si queremos descifrar el por qué una mujer mata a sus propios nietos, debemos mirar más allá de la maldad pura y simple y adentrarnos en la escuela donde se graduó como tirana. Y su graduación, lamentablemente, fue con honores. La primera y más importante lección de su madre, Jezabel, fue que el poder absoluto se construye sobre la tiranía absoluta. Y aquí, en este punto, es donde comienza el verdadero problema. Porque el linaje de Atalía está a punto de unirse a otra casa real. Y lo que sucederá, cambiará el curso de la historia para siempre. Pero antes de continuar, si te está gustando cómo se desvela esta historia, no olvides suscribirte y activar la campanita. Así, no te perderás el resto de este fascinante relato. El destino de Atalía cambió para siempre no por su propia voluntad, sino por la decisión de un hombre. En un intento desesperado por unificar dos reinos rivales, su padre, Acab, rey de Israel, pactó una alianza con Josafat, rey de Judá. El acuerdo era simple, pero sus consecuencias fueron devastadoras. Atalía se casaría con el hijo de Josafat, Joram. Este no fue un matrimonio por amor. Fue un trato, un intercambio de poder. Y en esa negociación, Atalía fue la ficha, el puente que uniría a dos dinastías que, en el fondo, se odiaban. Imaginen la escena, una princesa educada en la corte más idólatra y sangrienta, enviada a un reino que, al menos en teoría, adoraba al Dios de Israel. ¿Creen que los clérigos y los nobles de Judá la recibieron con los brazos abiertos? En absoluto. La veían como una serpiente introduciéndose en su jardín. Pero Joram no podía resistirse. La alianza traía estabilidad. Su padre se lo exigió. Y así, la joven Atalía, con todo el bagaje de su madre Jezabel, se convirtió en princesa de Judá. Y no llegó sola. Con ella, trajo las costumbres, los rituales y los dioses de su tierra natal. Las estatuas de Baal, los altares a Asera. Los sacerdotes de Judá se horrorizaron, pero no podían hacer nada. El poder de Atalía, respaldado por la fuerza militar de su padre, era demasiado grande para ser desafiado. A partir de este momento, el reino de Judá se divide. Una facción se mantiene leal a sus tradiciones, al templo y a su Dios. La otra, arrastrada por la influencia de Atalía y la cobardía de Joram, se inclina ante los nuevos ídolos. La tensión es palpable, como una cuerda a punto de romperse. La semilla de la discordia se ha sembrado y Atalía, sin saberlo, está a punto de cosechar una tormenta. Este matrimonio, diseñado para traer la paz, solo trajo la primera chispa que encendería una guerra civil. Y todo, por un pacto político que la unió a una familia que nunca la aceptó. La llegada de Atalía a Jerusalén no fue solo el matrimonio de una princesa, fue la colisión de dos mundos, la inserción de una cultura ajena y odiada en el corazón mismo del reino de Judá. Imaginen la tensión. De un lado, una corte que, a pesar de sus flaquezas, todavía veneraba las tradiciones de su dios ancestral. Del otro, la princesa Atalía, portadora del culto a Baal, con una fe forjada en el fuego de su madre, Jezabel,
y una corte que le seguía el juego por miedo o por ambición. El matrimonio no unió reinos, solo acentuó las diferencias, creando una fractura interna que pronto se convertiría en una grieta infranqueable. La relación de Atalía con su nueva familia política nunca fue fácil. Joram, su esposo, el nuevo rey, era un hombre débil, fácilmente manipulable. Mientras que su padre, el rey Josafat, había sido un monarca recto y devoto, Joram se doblegó ante la voluntad de Atalía, permitiendo que la idolatría se extendiera por todo el reino. El templo de Dios se vio eclipsado por los altares a dioses paganos. La fe que por siglos había definido a Judá, se diluía a pasos agigantados. Para Atalía, este no era un acto de amor o de devoción, era un acto de poder, una forma de demostrar que su linaje y su fe eran superiores. Un desprecio abierto a la familia de su esposo, a su pueblo y, en última instancia, al Dios que veneraban. La semilla del odio no se sembró de la noche a la mañana. Crecer en la corte de Jezabel le enseñó a Atalía que no había espacio para la debilidad. Las alianzas eran solo herramientas, los dioses eran instrumentos de poder, y la familia... Bueno, la familia era un concepto flexible. Ahora, en el reino de Judá, Atalía veía a sus nuevos parientes no como familia, sino como rivales potenciales, como una amenaza latente. El resentimiento crecía con cada mirada de desaprobación, con cada susurro de los sacerdotes, con cada intento de su suegro, el rey Josafat, de mantener el orden. Este odio se cimentó aún más con la profecía que llegó al reino. No fue una profecía de paz, sino de destrucción. El profeta Elías había maldecido a la casa de Acab por sus pecados, y Atalía era la portadora de esa maldición en Judá. Mientras el resto del reino temía la profecía, Atalía la internalizaba como una justificación. Si su linaje estaba destinado a la destrucción, la única forma de sobrevivir era destruir primero. El mundo exterior la veía como una plaga, una portadora de desgracias, y ella, a su vez, decidió aceptar ese papel, asumiendo que si la veían como un monstruo, bien podría actuar como tal. Este fue el caldo de cultivo para sus crímenes futuros. Un matrimonio que fue una imposición, una familia que la rechazó, una religión que despreció, y una profecía que la sentenció. En este ambiente envenenado, no es de extrañar que la desconfianza se convirtiera en paranoia, y la ambición, en un apetito voraz por el poder. Atalía ya no era solo una princesa extranjera, era la representación de la maldad, el espejo en el que Judá veía su propia corrupción. Y estaba a punto de demostrarles a todos, sin lugar a dudas, que el desprecio que le tenían era completamente justificado. En el antiguo mundo de Israel, las palabras de un profeta no eran simples predicciones, eran decretos divinos, sentencias que pendían sobre reyes y reinos. Y la profecía que cayó sobre la casa de Acab, el padre de Atalía, fue una de las más devastadoras jamás pronunciadas. No era un simple castigo, era la aniquilación total. El profeta Elías, con una furia justificada por los pecados de Jezabel y Acab, anunció que su dinastía sería arrancada de raíz. Un final sangriento, sin herederos, una mancha que sería borrada de la historia. Atalía creció escuchando esta profecía. No como una advertencia, sino como un murmullo constante en los pasillos de palacio, un eco del juicio que se avecinaba. Pero, ¿cómo reacciona una persona cuando le dicen que su familia está destinada a la extinción? Algunos se arrepentirían, otros se resignarían. Atalía, sin embargo, hizo algo diferente, internalizó la maldición y la convirtió en su principal justificación. Si su linaje estaba condenado de todos modos, ¿qué importaba lo que hiciera? La moralidad era un lujo que no se podía permitir. Si el mundo ya la consideraba malvada, ¿qué importaba si sus actos lo confirmaban? La profecía se convirtió en una armadura para su conciencia. Cada acto de crueldad, cada decisión despiadada, podía justificarse como un intento desesperado de controlar un destino ineludible. En su mente, no era la villana de la historia, era la única sobreviviente en un naufragio que había sido predicho. Y el miedo a la extinción se convirtió en un motor que la impulsó a actos inimaginables, un miedo que, al final, la llevó a creer que la única forma de salvarse era eliminar a todos los demás. La profecía, en lugar de frenarla, la liberó. Ahora, piensen en esto, Atalía no era solo una figura política, era la portadora de la maldición de su casa en el reino de Judá. El matrimonio con Joram la unió a una dinastía diferente, pero no la libró de su pasado. Los sacerdotes de Judá, los profetas, y el pueblo la veían no solo como una intrusa, sino como la encarnación del juicio divino. Las sequías, las plagas, las derrotas en la guerra, todo se atribuía a su presencia. Y cada vez que el pueblo murmuraba,
Cada vez que la señalaban, el resentimiento de Atalía crecía, alimentando aún más su convicción de que estaba sola, de que solo podía confiar en su propia fuerza. La profecía que auguraba la destrucción de su casa, terminó por crear a la mujer que la llevaría a cabo. El escenario está listo. La maldición de su casa, la tensión en el palacio, y la debilidad de su esposo han creado la tormenta perfecta. Los cimientos del odio están firmemente puestos, y la inminente muerte de su padre solo servirá para desatar la furia que Atalía ha estado guardando. La maldición pronunciada sobre la casa de Acab no tardó en manifestarse. El hombre que había permitido que la idolatría de Jezabel y Atalía se extendiera por su reino, el mismo rey que había desobedecido a los profetas y que, a pesar de sus destellos de arrepentimiento, se había mantenido en la oscuridad, se encontró en su lecho de muerte. No fue una enfermedad lenta, ni la vejez. Fue en el campo de batalla, un final violento y profético que marcó el principio del fin para su dinastía. Ahab había decidido recuperar una ciudad estratégica, Ramot de Galaad, de manos de los sirios. A pesar de las advertencias de un profeta que le aseguró que sería su ruina, se lanzó a la batalla, disfrazado, para evitar ser el objetivo principal. Lo que ocurrió después es una ironía brutal del destino. Una flecha, disparada por un soldado al azar, sin dirección ni intención, encontró la única grieta en su armadura y lo hirió de muerte. Fue el golpe del destino, el cumplimiento de la profecía que Atalía había escuchado toda su vida. Un acto de aparente casualidad que, en realidad, era el juicio ineludible. Imaginen la escena. Ahab, sostenido en su carro de guerra, sangrando, viendo cómo sus fuerzas se desmoronaban. Su vida se escapaba, y con ella, la ilusión de su reinado. Al atardecer, murió, y su cuerpo fue llevado a Samaria. Cuando lavaron su carro, los perros, tal como había predicho el profeta Elías, lamieron su sangre. Fue un final humillante para un rey poderoso. Para Atalía, esta muerte no fue solo una tragedia personal. Fue un hito, un momento de confirmación. La profecía que pendía sobre su familia no era una amenaza vacía. Era real, tangible, y ahora había reclamado a su padre. Esta muerte le envió un mensaje claro y aterrador. Su mundo, su linaje, su seguridad, todo era frágil y podía desvanecerse en un instante. El miedo que había crecido en ella desde la niñez, se transformó en una convicción inquebrantable. Para sobrevivir, debía tomar el control total, sin importarle las reglas o a quien debía sacrificar. El golpe del destino, la muerte de su padre, fue el catalizador que la impulsó a actuar. Ya no era solo una princesa en un reino extranjero, era la hija de un rey caído, la portadora de una maldición, y la única que, en su mente, podía salvarse de la aniquilación total. Pero la muerte de su padre era solo el primer acto. El siguiente, sería aún más sangriento y la llevaría al borde de la locura. La muerte de Acab fue solo el preludio de un horror mucho mayor que estaba a punto de desatarse. La profecía del profeta Elías se cumplió con una brutalidad que superó incluso las expectativas más sombrías. El verdugo fue Jehú, un comandante del ejército de Israel, ungido por otro profeta para ser el instrumento de la ira divina. Su misión era simple, pero aterradora: erradicar a toda la casa de Acab, sin dejar a nadie vivo que pudiera reclamar el trono. Y Jehú no se anduvo con rodeos. Imaginen el terror. Jehú, con su carro de guerra, avanzaba por las calles de Israel como un huracán de destrucción. Su primer objetivo fue Joram, el rey de Israel e hijo de Acab, y por ende, hermano de Atalía. Lo mató de un flechazo, arrojando su cuerpo al campo de Nabot, el mismo hombre que Acab había asesinado para robar su viña. Era la justicia poética más sangrienta de la historia. Pero eso era solo el comienzo. Jehú avanzó sobre Jezreel, la fortaleza de la reina Jezabel, la madre de Atalía. Cuando la vieja reina lo vio llegar, no se inmutó. Se pintó los ojos, se arregló el cabello y lo miró desde la ventana, con la arrogancia que la había definido toda su vida. Jehú, sin siquiera dudar, le ordenó a sus eunucos que la arrojaran por la ventana. Su cuerpo destrozado quedó esparcido en las calles, y los perros, tal como había sido profetizado, se comieron su carne. Solo quedaron sus manos y sus pies. El fin de Jezabel fue la señal de que la maldición estaba en pleno apogeo. Lo que vino después fue una masacre que dejó sin aliento a todo el antiguo mundo. Por orden de Jehú, 70 de los hijos de Acab fueron decapitados, sus cabezas amontonadas en canastas y enviadas al nuevo rey como prueba de lealtad. Luego, la matanza continuó con todos los parientes, amigos y sacerdotes de la casa de Acab que aún quedaban. Fue una purga total, un genocidio motivado por una profecía,
una extinción familiar. Para Atalía, esta masacre no fue solo un relato de horror. Fue la realidad que estaba viviendo. La hermana de Atalía, Ococías, y sus hermanos, que se encontraban visitando Israel, también fueron víctimas de esta masacre. La familia que ella había conocido, las personas con las que había crecido, los hijos de su padre, todos fueron aniquilados sin piedad. La maldición se había cumplido. Su mundo se había reducido a escombros. Y en medio de esta carnicería, una certeza se cimentó en su mente. La única forma de sobrevivir era tomar el control, sin piedad, sin remordimientos, antes de que alguien más pudiera tomarlo de ella. El mundo la había traicionado. La familia, que debía ser un refugio, había sido masacrada. Y en su locura, decidió que la única forma de evitar ese destino era convertirse en su propio verdugo. La vida del rey Joram, esposo de Atalía, fue una tragicomedia de debilidad y sufrimiento, un reflejo de la influencia tóxica de su esposa. Él, que había heredado un reino relativamente próspero y devoto de su padre, Josafat, se dejó arrastrar por la idolatría de Atalía. Su reinado fue una mancha, un periodo de caos y decadencia. Y, tal como suele suceder en las historias de la antigüedad, el destino tenía preparado un final que encajaba perfectamente con su traición. No fue en el campo de batalla, ni a manos de un enemigo. La muerte de Joram fue lenta, humillante y agonizante. La Biblia relata que Dios lo castigó con una enfermedad incurable, una dolencia en sus intestinos que se fue extendiendo por su cuerpo durante 2 años. Sufría dolores insoportables, una agonía que se prolongaba día tras día. Los médicos no podían hacer nada. Su cuerpo se consumía, y su alma, probablemente, estaba en un tormento aún mayor. Finalmente, sus intestinos se salieron y murió de una manera espantosa. Este final no fue solo un castigo divino, fue un evento que sacudió la estabilidad del reino y, lo que es más importante, alteró drásticamente la posición de Atalía. Con la muerte de Joram, su esposo y su única conexión directa con el poder real, la posición de Atalía quedó en una situación precaria. Había perdido a su protector, a su principal fuente de influencia. Ahora, en un reino que la despreciaba, con su linaje materno aniquilado y su marido muerto, estaba más sola que nunca. Pero en este momento de vulnerabilidad, Atalía no se rindió. Su mente, entrenada en la brutal corte de Jezabel, vio una oportunidad. Tenía un hijo, Ococías, que ahora era el nuevo rey. Pero Ococías era joven, al igual que su padre, influenciable. Para Atalía, el trono de su hijo no era suficiente. El verdadero poder estaba en el control absoluto. Y ese control solo podía ser suyo si ella era la fuerza detrás del trono. El temor a ser aniquilada, a que su familia fuera borrada de la historia, se había convertido en una obsesión. Y, en su delirio, no podía permitir que el poder se le escapara de las manos. La muerte de Joram no fue el final de la historia, fue la catapulta que arrojó a Atalía al abismo de sus crímenes. Su enfermedad y su agonía le recordaron a Atalía lo frágil que es la vida, y lo fácilmente que el poder puede escapar. Así, en lugar de arrepentirse, decidió tomar las riendas del destino, sin importar el precio. La muerte del rey Joram no solo dejó un reino en luto, sino que también creó un vacío de poder que Atalía no tardó en explotar. El nuevo rey, Ococías, su hijo, era joven e inexperto. Su reinado, que duraría apenas un año, fue un reflejo de la influencia de su madre. En lugar de seguir el camino de sus antepasados, se alió con el rey de Israel, su tío, para ir a la guerra contra Siria. Esta decisión, motivada por la lealtad a la casa de su abuelo, Acab, lo llevaría directamente a su perdición. En el campo de batalla, Ococías fue gravemente herido. Fue llevado de vuelta a Jezreel, la misma ciudad donde la masacre de la casa de Acab había ocurrido. Allí, se encontró con el hombre que se convertiría en su verdugo, Jehú. Jehú, el mismo general que había asesinado a su tío, su madre y todos los hijos de su abuelo, ahora tenía en la mira al último descendiente de esa dinastía. Y, sin pensarlo 2 veces, lo mató. Fue el final de una era, el último eslabón de una cadena de violencia que Atalía había presenciado desde su infancia. Pero la muerte de Ococías no fue el final de la historia. Dejó un reino sin un rey claro. El trono, que acababa de ser ocupado, estaba ahora vacío. Para el pueblo, la muerte de Ococías fue un duro golpe, un recordatorio de que la maldición de la casa de Acab seguía activa. Para Atalía, fue una oportunidad. La muerte de su hijo fue, sin lugar a dudas, un trauma personal. Pero para una mujer que había sido entrenada en la corte de Jezabel, el dolor no era una debilidad,
sino una herramienta. En este momento de caos, Atalía vio que la oportunidad de oro había llegado. El trono estaba vacío. Su nieto, Joás, el hijo de Ococías, era un bebé, demasiado joven para reinar. Y ella, la reina madre, la mujer que había sido despreciada por su nuevo reino, era la única que tenía la fuerza, la experiencia y la ambición para tomar el poder. No lo hizo por amor, ni por lealtad a su linaje. Lo hizo por pura sed de poder, por la necesidad de controlar un destino que siempre le había sido esquivo. El trono estaba vacío. La muerte de Ococías había dejado un vacío de poder que Atalía no tardó en percibir como su gran oportunidad, un abismo en la historia que podía llenar con su propia ambición. Pero había un problema que la noche de los cuchillos largos había de resolver: los nietos de Atalía, los hijos de Ococías. La misma sangre que ella consideraba una bendición para su ascenso, era ahora un obstáculo, una amenaza latente que podría derrocarla en cualquier momento. Imaginen el peso de esa decisión. Para una madre, la muerte de un hijo es el dolor más profundo imaginable. Pero para Atalía, el dolor se transformó en cálculo. No podía arriesgarse a que su nieto, un bebé que apenas podía balbucear, creciera para convertirse en un rey legítimo. No podía permitir que la línea de sucesión la apartara del poder. Los profetas, los sacerdotes, el pueblo, todos pondrían sus ojos en el joven príncipe, y su reinado sería efímero, un simple interregno antes de ser derrocada. La mente de Atalía, forjada en la brutalidad de la corte de Jezabel, solo conocía una solución que la llevaría a ser recordada como el monstruo más grande de la historia de Judá. El acto fue rápido, brutal y metódico. Dio órdenes a sus guardias, a los hombres que habían jurado lealtad a su familia, para que entraran en el palacio y mataran a todos los hijos que su hijo Ococías había dejado. Uno por uno, los jóvenes príncipes, los herederos legítimos al trono, fueron asesinados sin piedad. No había espacio para la piedad, para la duda. Era un acto de supervivencia en su mente retorcida. Este acto fue la culminación de todo lo que Atalía había presenciado y aprendido. El odio que su madre había cultivado en ella, la violencia que había visto en la masacre de su familia, la maldición que la había perseguido toda su vida, todo se materializó en este acto horrendo. Ella, la mujer que había sido víctima de la crueldad, se había convertido en el verdugo. Se había convertido en la peor pesadilla de su propia historia. La masacre de los herederos fue un acto de maldad absoluta, pero para Atalía, era un simple acto de supervivencia. En su mente, estaba asegurando su legado, su poder. Estaba cerrando las puertas a cualquier rival que pudiera derrocarla. Y al hacerlo, sin saberlo, abrió la puerta a su propio final. Porque en medio del caos y la sangre, un bebé, un pequeño príncipe, logró escapar. Y su escape sería la semilla de la venganza que pondría fin al reinado de terror de Atalía. En medio de la masacre, de la sangre y el terror, un milagro ocurrió. Un pequeño bebé, el último heredero de la dinastía de David, el que un día sería conocido como Joás, se salvó del genocidio ordenado por su abuela, Atalía. Imaginen la escena. En el caos del palacio, entre los gritos de los guardias y el miedo de los sirvientes, una mujer tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. El pánico era palpable, los gritos de los niños resonaban en los pasillos, pero esta mujer, Jehosabet, la tía de Joás, hija de Joram y hermana de Ococías, vio una oportunidad, un resquicio de esperanza en el Apocalipsis. Jehosabet, esposa del sumo sacerdote Joiada, no lo dudó. Sabía que no podía enfrentarse a Atalía, a sus guardias, a su locura. Así que, en un acto de valentía y astucia, tomó al bebé Joás y lo escondió. ¿Dónde podría esconder a un príncipe para que nadie, ni siquiera la reina más sangrienta de la historia, lo encontrara? La respuesta fue simple, pero brillante: en la casa de Dios, en el templo de Jerusalén. El templo, que por siglos había sido un lugar de paz y adoración, se convirtió en un refugio, un escondite seguro, un útero de esperanza en medio de la barbarie. Durante 6 años, Joás vivió escondido en el templo. No era una vida de lujos, no era una vida de reyes. Era una vida de cautiverio, de secretos, de susurros. El pequeño príncipe creció a la sombra de los altares, bajo la tutela de su tío, el sumo sacerdote Joiada. Su infancia fue una lección de lealtad, de devoción y de fe. A diferencia de su abuela, que había crecido en la oscuridad de la corte de Jezabel, Joás creció en la luz del templo, aprendiendo las lecciones que su familia, la de David, había olvidado. Mientras Atalía, ajena a todo, reinaba con puño de hierro, creyendo que había eliminado a toda la competencia,
la semilla de su destrucción crecía en el corazón de su propio reino. El templo no era solo un escondite, era un símbolo de la resistencia. Representaba todo lo que Atalía odiaba y quería destruir. Era un recordatorio constante de que la fe, la lealtad y la esperanza aún existían en un reino que ella había sumido en la oscuridad. El destino de Atalía estaba sellado. La mujer que había matado a su propia familia para asegurar su reinado, había, sin saberlo, salvado al único que la derrocaría. El bebé que había crecido entre las sombras del templo, un día saldría a la luz, reclamaría lo que era suyo por derecho y pondría fin al reinado de terror de la reina. La historia de Joás es la prueba de que incluso en la noche más oscura, la esperanza puede sobrevivir, escondida, esperando el momento de brillar. Durante 6 años, Atalía reinó sobre el reino de Judá con un puño de hierro. 6 años en los que el miedo fue la moneda de cambio, la obediencia, la única opción. Tras la masacre de los herederos, que ella creyó total, se proclamó a sí misma reina. No hubo una ceremonia de coronación formal, ni una unción por parte de los sacerdotes, ni la bendición del pueblo. Su ascenso al trono no fue un acto de legitimidad, sino uno de pura usurpación. Se sentó en el trono de David, el rey más venerado de Israel, pero su reinado no podría haber sido más opuesto al de su predecesor. Atalía gobernó como lo había visto hacer a su madre, Jezabel. Su primera orden fue la de promover el culto a Baal. Las estatuas de dioses paganos, los altares y los rituales cananeos se apoderaron del reino. El templo de Jerusalén, el corazón espiritual de Judá, fue profanado. Los objetos sagrados, los vasos, los cálices, todo lo que era precioso y sagrado, fue robado y utilizado para rendir homenaje a dioses que el pueblo no conocía. Para Atalía, esto no era solo un acto de fe. Era una declaración de guerra contra la religión de su esposo, de su suegro y de toda la dinastía de David. La vida bajo el reinado de Atalía era de terror constante. Los sacerdotes que se atrevieron a alzar la voz fueron silenciados. Los profetas, perseguidos. Cualquiera que se opusiera a su voluntad, era castigado. La gente vivía con miedo, obligada a adorar a dioses en los que no creía, a vivir con la constante amenaza de ser acusada de traición. La opresión era palpable. El reino de Judá, que una vez fue una tierra de fe y prosperidad, se había convertido en una sombra de sí misma. Atalía, en su paranoia, creía que había ganado. Pensaba que había eliminado a toda la competencia, que su reinado sería largo y próspero. Pero lo que no sabía, es que su reinado estaba construido sobre una mentira. La base de su poder, la creencia de que había asesinado a todos los herederos, era falsa. Y, mientras ella disfrutaba del poder absoluto, la semilla de su destrucción, el pequeño príncipe Joás, crecía en las sombras, en el mismo lugar que ella había profanado, el templo de Dios. Atalía se había convertido en un símbolo de la maldad, el eco de su madre, Jezabel, en un nuevo reino. Pero, a diferencia de su madre, no tenía un rey débil a su lado que le permitiera seguir con su plan. Estaba sola. Y su soledad, su paranoia, su ambición, eran los cimientos de su propia caída. Porque el pueblo, a pesar de su miedo, no había olvidado a sus verdaderos reyes. Y el sacerdote Joiada, el hombre que había salvado a Joás, no había olvidado su juramento. El reinado de Atalía fue una mancha oscura no solo por su tiranía política, sino también por su radical cambio religioso. Inmediatamente después de usurpar el trono, la reina dedicó sus esfuerzos a erradicar la fe en el Dios de Judá y a imponer el culto a Baal, la deidad pagana de su tierra natal. Esta no era una simple preferencia religiosa, era una declaración de intenciones, un acto de guerra cultural y espiritual que buscaba despojar al pueblo de su identidad más profunda. El primer paso fue la profanación del Templo de Jerusalén. No fue un acto de vandalismo aleatorio, sino una campaña deliberada. Los sacerdotes de Baal, traídos desde Israel, tomaron posesión del templo, convirtiéndolo en su centro de operaciones. Los tesoros sagrados, los vasos de oro, las ofrendas y los utensilios dedicados al servicio de Dios fueron saqueados y utilizados para los rituales a Baal. El altar fue desmantelado y, en su lugar, se levantaron altares para los nuevos dioses. Las ceremonias que durante siglos habían definido la vida religiosa de Judá, fueron reemplazadas por rituales paganos, sacrificios humanos y orgías rituales. Atalía no solo permitió esto, lo promovió. Su poder se basaba en la idea de que los dioses de su madre, Jezabel, eran superiores y más poderosos. Para ella, el Dios de Judá era débil, incapaz de proteger a su pueblo y a sus reyes. La historia de su familia,
La masacre de la casa de Acab era una prueba, en su mente, de la ineficacia de esa deidad. Por lo tanto, al imponer el culto a Baal, Atalía no solo estaba afirmando su poder terrenal, estaba demostrando la superioridad de su linaje y de su fe. Pero el pueblo de Judá, a pesar del miedo, se resistía. Los sacerdotes, liderados por Joiada, el sumo sacerdote, continuaron con sus servicios en secreto. Las familias se reunían en privado para adorar a su Dios, para leer la Torá y para recordar las promesas que se le habían hecho a la casa de David. La fe, que Atalía intentaba aplastar, se hizo más fuerte en las sombras. El templo, aunque profanado, se convirtió en un símbolo de la resistencia. Y el pequeño príncipe Joás, que vivía en el templo, era el secreto mejor guardado de esa resistencia. El culto de Baal no fue una victoria para Atalía. Fue un error fatal. Al obligar al pueblo a traicionar sus creencias más profundas, Atalía no solo los enfureció, los unificó en su contra. La religión, que ella había tratado de usar como un arma, se convirtió en la fuerza que la derrocaría. Y mientras ella se sentaba en su trono, creyendo que su poder era absoluto, el verdadero poder, el de la fe y la resistencia, crecía en las entrañas del mismo lugar que ella había profanado. En un reino sumido en la oscuridad, donde la maldad de la reina Atalía se había apoderado de cada rincón, había una figura que se mantenía firme en la luz, el sumo sacerdote Joiada. A diferencia de otros líderes que se habían doblegado ante el poder de la reina, Joiada se mantuvo inquebrantable, no solo en su fe, sino también en su compromiso con la casa de David. Él era la única esperanza del reino, el arquitecto de una rebelión que se estaba gestando en las sombras del templo. Joiada no era solo un líder religioso, era un estratega, un hombre de acción. Durante 6 años, mientras el reino sufría bajo la tiranía de Atalía, Joiada se dedicó a proteger el secreto más grande de todos, el príncipe Joás, el último heredero de la dinastía de David. Lo crió como si fuera su propio hijo, le enseñó las leyes de su Dios y le inculcó el amor por su pueblo. El templo no era solo un escondite, era una escuela, un lugar de preparación para el futuro rey. Pero Joiada sabía que no podía hacer esto solo. Una rebelión contra Atalía era un suicidio a menos que contara con el apoyo de las personas adecuadas. En secreto, empezó a contactar a los líderes del ejército, a los capitanes de la guardia, a los ancianos del pueblo. Joiada no les hablaba de un simple golpe de estado, les hablaba de una restauración. No era solo derrocar a una reina malvada, era volver a la fe de sus antepasados, volver a la promesa que se le había hecho a la casa de David. Joiada no era un hombre joven, pero su sabiduría y su valentía eran inmensas. Entendió que la rebelión no podía ser un acto impulsivo. Tenía que ser un plan meticulosamente calculado, un movimiento estratégico que no dejara lugar a errores. Durante 6 años, mientras Atalía se sentaba en su trono, creyendo que había ganado, Joiada se dedicó a construir un ejército, a reclutar a las personas que un día pondrían fin al reinado del terror. El sumo sacerdote se convirtió en el faro de esperanza del reino, la figura que recordaba al pueblo que no todo estaba perdido. Él era el líder que necesitaban, el hombre que no solo tenía la fe, sino también la inteligencia y la valentía para liderar una rebelión contra la reina más sanguinaria de la historia. Durante 6 largos años, el templo de Jerusalén dejó de ser solo un lugar de adoración. Se convirtió en la caja fuerte de un reino, el refugio de su última esperanza. En sus salones sagrados, en sus rincones más profundos, lejos de los ojos de los sacerdotes de Baal y los espías de Atalía, crecía un secreto, el príncipe Joás, el heredero legítimo del trono. Imaginen la vida de ese niño. Rodeado por la arquitectura imponente del templo, escuchando los susurros de los sacerdotes que le rendían un respeto silencioso. No era una infancia normal. Joás no jugaba en los jardines del palacio, ni era educado por tutores reales. Su maestro era su tío, Joiada, el sumo sacerdote, un hombre que no solo le enseñaba las leyes de su Dios, sino que también le inculcaba el peso de su destino. El templo era su escuela, su hogar y su celda dorada. El secreto del templo era un acto de fe. Joiada y su esposa, Jehosabet, vivían con el constante miedo de que la reina Atalía descubriera a Joás. Cada día era un riesgo. Un paso en falso, un susurro mal colocado, una mirada indiscreta, y todo el plan de 6 años se desmoronaría. Pero su fe era inquebrantable. Creían en la promesa de Dios a la casa de David, la promesa de que siempre habría un heredero en el trono. Y Joás, el niño que crecía en las sombras, era la prueba viviente de que esa promesa no se había roto. El templo, que Atalía había profanado y saqueado, se convirtió en su peor enemigo.
El lugar donde ella creía que había aplastado la fe de su pueblo era, irónicamente, el lugar donde su futuro verdugo se estaba preparando. El templo no era solo un escondite, era un símbolo. Representaba la resistencia, la esperanza, la fe que se negaba a morir. Y Joás, al crecer en sus entrañas, se convirtió en la encarnación de esa resistencia. Atalía, en su paranoia, creía que había eliminado a toda la competencia. Se sentía segura, invencible. Pero mientras ella gobernaba con puño de hierro en el palacio, un pequeño príncipe, que se había salvado por un milagro, crecía en las sombras, esperando el momento de reclamar lo que era suyo por derecho. Y ese momento, que se gestó en el silencio y el secreto del templo, estaba a punto de llegar. Tras 6 años de vivir en las sombras, Joiada, el sumo sacerdote, decidió que ya era suficiente. El pequeño príncipe Joás ya no era un bebé. Había crecido y estaba listo. El momento para el golpe de estado había llegado. Pero no sería un acto precipitado, sino una operación meticulosamente planeada que se ejecutaría con la precisión de un reloj. La conspiración en la oscuridad estaba a punto de convertirse en una luz que iluminaría todo el reino. Joiada no se arriesgaría. Sabía que la clave del éxito era el secreto, la lealtad y el timín. Empezó a contactar a los líderes más confiables de la Guardia Real, a los jefes de las Karim y a los capitanes de las corredoras, las élites del ejército de Judá. Estos hombres, que habían servido a los reyes de Judá durante años, estaban hartos de la tiranía de Atalía y de la idolatría que había impuesto. Joiada no tuvo que convencerlos de traicionar a la reina, solo tuvo que darles la esperanza de una restauración. La reunión se llevó a cabo en las profundidades del templo, lejos de los oídos y los ojos de Atalía. En ese lugar sagrado, Joiada les reveló el secreto que había guardado durante 6 años. El joven príncipe Joás estaba vivo. La reacción de los hombres fue de incredulidad, luego de emoción y, finalmente, de una lealtad inquebrantable. El heredero legítimo del trono no solo existía, sino que había sido criado en el mismo templo que Atalía había profanado. El plan era audaz. Se llevaría a cabo en el día de reposo, el sábado. Era el momento perfecto. El cambio de turno de los guardias del templo dejaría la mitad de los hombres de la reina fuera de servicio, y al mismo tiempo, el templo estaría lleno de personas que se unirían a la causa. La estrategia era rodear a la reina en el templo, proclamar a Joás como rey y al mismo tiempo, protegerlo. No se podía cometer un solo error. Una filtración, una traición, un paso en falso, y todos serían ejecutados. Joiada no solo era un líder religioso, era un estratega militar. Dividió a los guardias en 3 grupos. Un grupo se encargaría de proteger las puertas del templo, otro, las entradas al palacio, y el tercero, el más importante, se encargaría de proteger al príncipe Joás en la ceremonia. Los hombres, que habían jurado lealtad a los reyes de David, ahora se preparaban para derrocar a la mujer que había traicionado todo lo que representaban. La conspiración en la oscuridad estaba completa. Los engranajes del destino habían sido puestos en movimiento. La venganza que se había gestado durante 6 años estaba a punto de desatarse. Y Atalía, ajena a todo, creyendo que su poder era absoluto, estaba a punto de enfrentarse a su peor pesadilla. El día del golpe de estado no podía ser otro que el sábado. Era el día sagrado, un día de descanso y reunión para el pueblo. La elección de Joiada no fue casualidad, fue un acto de genio estratégico. El templo estaría lleno de fieles, y la guardia de la reina Atalía estaría en pleno cambio de turno, lo que crearía un momento de confusión perfecto para lanzar el ataque. Joiada no solo iba a derrocar a una reina, iba a restaurar la fe y la monarquía de David en un solo movimiento. El plan se puso en marcha con la precisión de un reloj. Los capitanes del ejército, leales a Joiada, llegaron al templo, no con sus armas, sino con un pretexto. Se dividieron en 2 grupos, uno para relevar a la guardia saliente y otro para proteger las puertas. El tercer grupo, el más importante, se reunió en la parte interior del templo, donde el príncipe Joás, de solo 7 años, esperaba el momento de su revelación. El ambiente en el templo era de una tensión palpable. La multitud, ajena a la conspiración, se reunía para la adoración del sábado. Los guardias, leales a la reina, se encontraban en sus puestos, sin sospechar que el hombre que los comandaba era en realidad un traidor. En medio de esta calma tensa, los capitanes juraron lealtad al joven príncipe Joás. El juramento no fue solo un acto de lealtad, fue un acto de rebelión, una declaración de guerra contra la reina que había usurpado el trono. Joiada, el arquitecto de la rebelión,
Sabía que el momento era crucial. No podían fallar. Un solo error, un grito de alerta, y el plan entero se vendría abajo. El templo, que había sido profanado por Atalía, ahora se convertía en el campo de batalla de la fe contra la tiranía. La llamada a las armas no fue con espadas, sino con un juramento. La lealtad, la fe y la esperanza eran las verdaderas armas de esta revolución. Y mientras el pueblo de Judá se preparaba para presenciar la revelación del rey, Atalía, en su palacio, estaba completamente ajena a todo. Su reinado de 6 años, construido sobre la mentira de que no había herederos, estaba a punto de desmoronarse. Y el hombre que la derrocaría no sería un general, ni un rey, sino un sacerdote, un hombre de fe que había jurado proteger al último heredero de la casa de David. El aire en el templo de Jerusalén estaba cargado de una expectativa que nadie, excepto los conspiradores, podía entender. Los sacerdotes se movían con una energía renovada, los guardias, con una obediencia inusual. La multitud, ajena a todo, se preparaba para la adoración del sábado. Pero en el interior del templo, lejos de los ojos de la reina, el destino de Judá estaba a punto de cambiar para siempre. Con una solemnidad que contrastaba con la juventud del príncipe, Joiada hizo un llamado. El pequeño Joás, de solo 7 años, fue llevado a la entrada del templo. El plan era simple, pero poderoso: una coronación pública en el lugar más sagrado de la nación, un acto que legitimaría su reinado y denunciaría la usurpación de Atalía. El templo, que la reina había profanado, se convertiría en el escenario de su caída. La voz de Joiada resonó en el patio del templo, un eco de las promesas divinas. Con el príncipe Joás de pie junto a él, un niño con la inocencia en los ojos, Joiada le impuso la corona real sobre su cabeza, una corona que había sido guardada en secreto durante 6 años, esperando este momento. Luego, le dio la ley y el testimonio, un rollo que contenía la ley de su Dios, un símbolo de que su reinado no se basaría en la tiranía, sino en la obediencia a la ley divina. La unción fue el clímax de la ceremonia. Joiada tomó el cuerno de aceite sagrado y ungió a Joás como rey. El acto era simbólico, pero su poder era inmenso. El pueblo de Judá no solo estaba presenciando la coronación de un nuevo rey, estaba presenciando la restauración de la fe, la promesa de que la casa de David no había sido olvidada. Y la reacción de la multitud fue instantánea, un clamor que se extendió por todo el templo. La gente, que había vivido con miedo y opresión, estalló en gritos de «¡Viva el rey!». Era un grito de esperanza, de liberación, de una nueva era. La coronación secreta de Joás fue un acto de fe. Fue la prueba de que, incluso en la noche más oscura, la luz puede brillar. Y mientras los gritos de «¡Viva el rey!» se extendían por el templo, una reina, en su palacio, se preparaba para enfrentarse a su peor pesadilla. El grito de la multitud fue más que un simple clamor, fue un torrente, una explosión de esperanza que había sido reprimida durante 6 años de tiranía. El «¡Viva el rey!» resonó en los patios del templo, un sonido que no se escuchaba en el reino de Judá desde la muerte del rey Joram. Para la gente que estaba allí, presenciando la coronación secreta, fue como si el aire, que había estado pesado de miedo, se volviera ligero de repente. La alegría, la emoción y el alivio eran palpables. Pero el grito de la multitud no se quedó en el templo. Se extendió por toda la ciudad de Jerusalén, un eco que llegó hasta los oídos de la reina Atalía, en su palacio. Imaginen la escena: Atalía, en la comodidad de su trono, creyendo que su poder era absoluto, escuchando un ruido que no podía entender. No era el grito de una batalla, ni el alboroto de una fiesta. Era un sonido de alegría, de celebración, un sonido que no encajaba con el reino que ella había creado. Intrigada y sospechando, Atalía salió de su palacio y se dirigió al templo. Quería saber de dónde venía ese clamor. Quería ver la causa de esa alegría. No podía imaginarse que la causa de su caída se estaba celebrando en el mismo lugar que ella había profanado. Y mientras se acercaba al templo, el grito se hizo más fuerte. El júbilo del pueblo era la banda sonora de su propio final. El grito que rompió el silencio del reinado de Atalía fue el primer paso de la rebelión. Fue el momento en que el pueblo, que había vivido con miedo, alzó su voz y dijo «no más». La coronación secreta de Joás fue un acto de fe, pero el grito de la multitud fue la validación de ese acto. Fue la prueba de que el pueblo de Judá no había olvidado a su verdadero rey. Y mientras Atalía se acercaba al templo, un rey de 7 años, rodeado por una multitud jubilosa, se preparaba para enfrentarse a su abuela, la mujer que había intentado matarlo. El grito de la multitud fue el preludio de un enfrentamiento que cambiaría el curso de la historia.
El clamor del pueblo de Judá llegó a los oídos de Atalía como una nota discordante en la sinfonía de su reinado. Había gobernado durante 6 años sin oposición, creyendo que su poder era absoluto y que la casa de David había sido erradicada por completo. El grito de júbilo que emanaba del templo era, para ella, un enigma. ¿Qué podía ser tan importante para que la gente celebrara de esa manera en el lugar más sagrado del reino? ¿Quién se atrevía a desafiarla? Impulsada por una mezcla de curiosidad, ira y paranoia, Atalía se dirigió al templo. No iba con su guardia completa, sino con una pequeña escolta, lo que demuestra su exceso de confianza. Creía que nadie se atrevería a enfrentarla, que su sola presencia bastaría para silenciar cualquier insurrección. Pero al llegar, la escena que encontró la dejó sin aliento, una visión que la golpeó con la fuerza de un rayo. El patio del templo no era un lugar de caos, como ella podría haber esperado. Era un lugar de celebración, de orden y de devoción. La gente, de rodillas, con las manos alzadas, gritaba con todas sus fuerzas. En el centro, en la entrada del templo, de pie sobre una columna, se encontraba la figura del sumo sacerdote, Joiada. Pero lo que realmente la golpeó, lo que la dejó petrificada, fue el niño que estaba a su lado. El niño, de apenas 7 años, llevaba la corona real, el brazalete de la realeza, los símbolos que solo el verdadero rey podía llevar. Lo que vio no fue solo a un niño. Vio a su nieto, a un descendiente de la casa de David, al heredero que ella creía haber asesinado. En ese momento, la mente de Atalía debió de colapsar. La masacre, el golpe de estado, los 6 años de tiranía, todo se basaba en una mentira. Y el niño que había crecido en las sombras, ahora brillaba con una luz que la cegaba. Atalía no podía creer lo que veían sus ojos. Se sintió traicionada, humillada. El mismo templo que ella había profanado, el mismo pueblo al que había oprimido, y el mismo sumo sacerdote al que había despreciado, se habían unido para derrocarla. Y el instrumento de su caída era el nieto que ella había intentado matar. La reina, la mujer que había gobernado con puño de hierro, se encontró desarmada, impotente, frente a la verdad. Su reinado de terror había llegado a su fin. La escena era de una ironía brutal. En un lado del templo, de pie sobre el estrado real, estaba el joven Joás, el rey legítimo, un niño de 7 años, rodeado por una multitud que lo aclamaba y por un ejército que había jurado protegerlo. En el otro lado, en la entrada del patio, estaba la reina Atalía, la usurpador, la mujer que había reinado con puño de hierro, ahora sola y desarmada, con su pequeña escolta incapaz de enfrentar a la multitud que los rodeaba. La mente de Atalía debió de girar. La mujer que había matado a su propia familia para asegurar su reinado se encontraba cara a cara con el único miembro de esa familia que había logrado sobrevivir. No era solo una confrontación de poder, era una confrontación de la historia. La tiranía se enfrentaba a la legitimidad, la oscuridad, a la luz. Atalía, en un último intento desesperado por aferrarse al poder, gritó. No un grito de guerra, ni un grito de piedad. Gritó, traición, traición. Era un grito vacío, una acusación que no tenía sentido. El verdadero traidor era ella. Pero en su locura, no podía ver la verdad. Creía que la traición venía de afuera, de los sacerdotes y los capitanes, de la gente que se había vuelto en su contra. No podía ver que su propia traición, la masacre de sus nietos, había sido el verdadero catalizador de su caída. El grito de la reina no tuvo efecto. La multitud, que antes había temblado ante su nombre, ahora la miraba con una mezcla de desprecio y furia. El sumo sacerdote Joiada, el arquitecto de la rebelión, no se inmutó. La hora de las palabras había terminado. La hora de la justicia, la hora de la venganza, había llegado. El enfrentamiento final no fue una batalla. Fue un juicio. Y el veredicto de ese juicio fue pronunciado no por un rey, sino por el pueblo, el mismo pueblo que había sufrido bajo el reinado de Atalía. El final de la reina estaba cerca. El camino que la había llevado al trono de David, estaba a punto de convertirse en su propio calvario. El grito de Atalía, traición, traición, fue como un eco hueco en el templo. Nadie la escuchó, nadie la ayudó. En ese momento, la reina se dio cuenta de que su poder, que ella creía absoluto, era una ilusión. El ejército, el pueblo y hasta los sacerdotes, todos se habían vuelto en su contra. Y ella, que había sembrado el miedo para gobernar, ahora se enfrentaba a la furia de una multitud que ya no la temía. El sumo sacerdote, Joiada, actuó con la rapidez de un estratega.
No podía permitir que la reina escapara o que intentara movilizar a las pocas fuerzas que le quedaban. Dio una orden clara y sin ambigüedades a los capitanes de su guardia: sacadla de entre las filas, y al que la siga, matadlo a espada. No la matéis en la casa de Dios. La orden era precisa y simbólica. La reina, que había profanado el templo, no debía morir en sus sagrados atrios. Su castigo debía ser público y fuera de los confines de la casa de Dios. Los guardias, que hasta hace poco le habían jurado lealtad a la reina, ahora la rodearon. La arrastraron fuera del templo, un final humillante para una mujer que había gobernado con arrogancia. La multitud, que había clamado de alegría por el nuevo rey, ahora observaba en silencio, presenciando el juicio moral de su historia. La condena de Atalía no fue pronunciada por un juez. Fue pronunciada por el pueblo, que con su silencio, con su indiferencia, le dijo que su tiempo había terminado. La reina, que había matado a su propia familia para subir al trono, se enfrentaba a un final que era una ironía brutal del destino. La condena de Atalía fue rápida y sin piedad. El sumo sacerdote Joiada, con la sabiduría de un estratega y la convicción de un hombre de fe, dio una orden que selló el destino de la reina. No la mataran en el templo, ese lugar que ella había profanado con la idolatría y el robo. Su muerte debía ser pública, un ejemplo para todos, el final de un reinado de terror que había durado 6 años. Los guardias, que hasta hace poco le habían jurado lealtad, la rodearon. La sacaron del templo, la arrastraron fuera del patio, a un lugar público, un final humillante para una mujer que había gobernado con arrogancia. El camino de Atalía hacia su muerte fue un eco de su vida. No hubo piedad, ni remordimiento, ni una última palabra. Solo la furia del pueblo que había oprimido, y la ira del Dios que había ofendido. La sacaron del templo, la llevaron a la salida del palacio, y allí, cerca del lugar donde los caballos de la realeza se encontraban, la mataron. La muerte de la reina no fue un acto de venganza ciega, sino un acto de justicia. El final de su vida fue tan brutal como los crímenes que había cometido. El cuerpo de Atalía, sin vida, yacía en el suelo, un final que contrastaba con su arrogancia y su poder. La mujer que había matado a su propia familia para subir al trono, que había gobernado con puño de hierro y había profanado la casa de Dios, había encontrado su fin. Su muerte no fue un simple evento político, fue un hito, un momento que marcó el final de una era de oscuridad y el comienzo de una nueva. El reinado de Atalía había terminado, pero su legado no. El terror que había sembrado en el pueblo, la idolatría que había impuesto, el odio que había generado, todo eso no desaparecería con su muerte. El reino de Judá, que había sufrido bajo su tiranía, se enfrentaba a un futuro incierto. Pero por primera vez en 6 años, había esperanza. Con la muerte de la reina Atalía, un suspiro de alivio colectivo recorrió el reino de Judá. El terror había terminado. La oscuridad que había cubierto la nación durante 6 años se disipó, y el sol volvió a brillar en el trono de David. Pero la historia no termina aquí, de hecho, comienza un nuevo capítulo, uno de restauración, redención y la consolidación de un nuevo rey. El joven Joás, de solo 7 años, fue llevado al palacio real y sentado en el trono que le pertenecía por derecho de nacimiento. Su reinado no comenzó con un acto de venganza, sino con un acto de justicia. El pueblo, liderado por el sumo sacerdote Joiada, se apresuró a corregir los errores del pasado. Lo primero que hicieron fue destruir el templo de Baal, los altares, las estatuas y los ídolos que Atalía había impuesto. Los sacerdotes de Baal fueron ejecutados. Era un acto simbólico, una declaración de que el reinado de la idolatría había terminado, y el reino de Dios había sido restaurado. Joiada, el arquitecto de la rebelión, se convirtió en el tutor y consejero del joven rey. Su influencia fue inmensa. Durante los años que siguieron, Joiada guió a Joás, no solo en asuntos de Estado, sino también en asuntos de fe. Bajo su tutela, Joás hizo lo que su padre, Joram, y su abuelo, Ococías, no habían hecho: obedeció la ley de Dios y gobernó con rectitud. El reino de Judá floreció. La paz, la prosperidad y la justicia volvieron a ser la norma. El acto más grande de Joás, bajo la guía de Joiada, fue la restauración del templo de Jerusalén. El templo, que había sido profanado por Atalía, estaba en ruinas. El joven rey, con el corazón lleno de devoción, ordenó una campaña de recaudación de fondos para restaurarlo. El pueblo, ansioso por redimirse, contribuyó generosamente. El templo fue restaurado, no solo en su estructura, sino también en su función. Las ofrendas,
Los sacrificios y las ceremonias volvieron a la normalidad. La casa de Dios volvió a ser un lugar de adoración, un símbolo de la fe del pueblo. El legado de Joás, al principio de su reinado, fue el de la esperanza. Un rey que, a pesar de su corta edad, había restaurado el reino, purificado la fe y devuelto la paz a su pueblo. Un rey que había sido víctima de la maldad de su abuela, pero que se había levantado de las cenizas para convertirse en un líder justo y devoto. Un rey que había sido la semilla de la venganza de la historia, pero que había florecido como el árbol de la justicia. Pero el reinado de Joás no sería perfecto. El legado de Atalía, la sombra de su maldad, no se disiparía tan fácilmente. El odio, la desconfianza y la idolatría que ella había sembrado, volverían a la superficie. Y el reino, que parecía haber encontrado la paz, se enfrentaría a nuevos desafíos, a nuevas amenazas, a una historia que se repetiría una y otra vez. El reinado de Joás fue, en un principio, un faro de esperanza. Bajo la guía del sumo sacerdote Joiada, el reino de Judá prosperó. El templo fue restaurado, la fe fue purificada y la justicia reinó. Pero el legado de Atalía, la semilla de la maldad que había sembrado en el reino, no se disipó con su muerte. Como una enfermedad latente, el mal que ella había introducido volvería a la superficie, con una fuerza que pondría a prueba la fe del joven rey. El primer signo de que el mal de Atalía no había sido erradicado fue la persistencia de los lugares altos. A pesar de que la idolatría abierta de Baal había sido desterrada, los altares en las colinas, donde la gente adoraba a otros dioses, no fueron destruidos. Los sacerdotes de Joiada no se atrevieron a ir en contra de una tradición que había existido por siglos, y Joás, aún joven, no tenía la autoridad o la fuerza para ir en contra de la voluntad del pueblo. Para Atalía, esto hubiera sido una señal de victoria, la prueba de que su influencia había calado tan hondo, que ni siquiera el rey más justo podía erradicarla por completo. Pero la verdadera prueba para Joás llegó con la muerte de Joiada. El sumo sacerdote, el hombre que lo había protegido, que lo había guiado, que había sido su padre y su mentor, murió a la edad de 130 años, una vida larga y llena de logros. Su muerte fue un duro golpe para el rey, que se encontró solo por primera vez en su vida. Sin la guía de Joiada, Joás, que había sido un rey devoto, comenzó a flaquear. Los príncipes de Judá, los mismos que habían aplaudido la rebelión, se acercaron a Joás. Le hablaron al oído, lo sedujeron con promesas de riqueza, de poder, de una vida sin las restricciones de la ley de Dios. Lo convencieron de que el reinado de Joiada había sido una anomalía, que el verdadero poder residía en la idolatría y la opulencia. Joás, que había sido criado en la luz, se dejó seducir por la oscuridad. La llama que Atalía había encendido, que había sido suprimida por un tiempo, volvió a arder con una fuerza devastadora. El resultado fue una tragedia. Joás, que había restaurado el templo, permitió que los ídolos de Baal volvieran a entrar en el reino. La fe que había defendido con tanto fervor, la traicionó. El clímax de esta tragedia llegó cuando Zacarías, el hijo de Joiada, el hombre que había salvado su vida, lo confrontó. Zacarías, con la valentía de su padre, le advirtió al rey de su error. Y Joás, en un acto de traición que resonaría a través de los siglos, ordenó que lo mataran. El hombre que había sido el instrumento de la salvación de Joás, se convirtió en la primera víctima de su traición. La llama de la maldad de Atalía no se había apagado. Solo había estado esperando el momento adecuado para resurgir, y en la muerte de Joiada, encontró su oportunidad. El legado de Atalía no fue su reinado, sino la semilla de la maldad que sembró, una semilla que creció y floreció en el corazón del mismo hombre que la había derrocado. La historia de Atalía no es solo la de una reina sanguinaria, es un trágico reflejo de cómo la violencia engendra más violencia. Su vida, desde el principio, estuvo marcada por la brutalidad. Creció a la sombra de su madre, Jezabel, una mujer cuya crueldad no conocía límites. Presenció la masacre de su familia, la casa de Acab, a manos de Jehú, un acto de exterminio que la dejó traumatizada y paranoica. En su mente, la única forma de sobrevivir en un mundo tan despiadado era convertirse en el depredador, en el verdugo. El gran error de Atalía no fue solo matar a sus nietos, fue creer que la violencia era la única herramienta para conseguir lo que quería. No entendió que la violencia crea un ciclo interminable, una cadena de venganza y odio que consume a todos los que participan en ella. Al asesinar a sus nietos, Atalía creyó que estaba asegurando su reinado, pero en realidad, estaba sembrando la semilla de su propia destrucción. El único superviviente de la masacre, Joás, se convertiría en el instrumento de su caída, la prueba viviente de que la violencia no puede erradicar la esperanza.
El reinado de Joás, que comenzó con la promesa de una nueva era, también terminó en tragedia, un eco del ciclo de violencia que había caracterizado la vida de su abuela. Joás, el mismo hombre que había sido víctima de la crueldad de Atalía, se convirtió en el verdugo de Zacarías, el hijo del hombre que lo había salvado. Es un recordatorio cruel de que la violencia no se detiene con la muerte del tirano. Persiste, se transmuta, y encuentra un nuevo huésped en el corazón de aquellos que la presenciaron. La historia de Atalía no es un cuento de hadas con una villana unidimensional. Es una reflexión profunda sobre la naturaleza humana, sobre cómo el trauma puede crear monstruos, sobre cómo el miedo a ser víctima puede llevar a una persona a convertirse en su propio verdugo. Es un recordatorio de que la violencia nunca es la respuesta, y de que el único camino para romper el ciclo es con el perdón, la redención y la justicia, no con la venganza. La historia de Atalía no es un simple relato del pasado, es un espejo en el que podemos ver reflejados los conflictos y las tragedias de nuestro propio tiempo. Su historia nos recuerda que la ambición, la paranoia y el miedo al otro pueden llevar a la destrucción, no solo de reinos, sino también de familias. Es una lección que se repite una y otra vez en las páginas de la historia de la humanidad, desde los antiguos imperios hasta los conflictos de la actualidad. Pensemos en los ciclos de violencia que vemos en el mundo. La historia de Atalía es una analogía perfecta. Un acto de violencia, la masacre de la casa de Acab por Jehú, genera otro, el genocidio de los nietos de Atalía. Este, a su vez, genera una rebelión, y la rebelión termina con la muerte de la reina. Pero el ciclo no termina ahí. La semilla de la maldad, el resentimiento y el miedo, persisten en el corazón de Joás, el rey que, a pesar de ser una víctima, se convierte en un verdugo, asesinando al hijo de su salvador. La historia de Atalía nos enseña que la violencia nunca es la respuesta, y que el único camino para romper el ciclo es con el perdón, la redención y la justicia. El legado de Atalía no es solo el de una reina sanguinaria, sino el de una víctima de la historia. Una mujer que, a pesar de su maldad, fue moldeada por un entorno de crueldad y traición. Nos desafía a ir más allá del juicio superficial y a buscar las motivaciones detrás de los actos de las personas. Nos pide que no solo veamos al monstruo, sino que también nos preguntemos qué lo creó. Nos pide que no solo condenemos la violencia, sino que también busquemos la forma de romper el ciclo. La historia de Atalía es una advertencia de que la ambición sin límites, la desconfianza y el miedo pueden llevar a la destrucción. Y es una advertencia de que la única forma de sobrevivir, de florecer, de encontrar la paz, es con la fe, la lealtad y la esperanza. Aquí es donde la historia da un giro inesperado, donde la narrativa se tuerce y nos obliga a ver a Atalía no como un monstruo, sino como un personaje trágico. A pesar de todo su mal y de todos sus crímenes, ¿y si Atalía tuvo razón? No en sus actos, por supuesto, sino en su visión del mundo, en su cinismo, en su creencia de que la fe, la lealtad y la esperanza son solo ilusiones. Pensemos en su vida. Creció en un mundo donde su madre, Jezabel, la reina de la idolatría, fue arrojada de una ventana. Vio a su familia, a los hijos de Acab, ser masacrados sin piedad. Vio a su esposo, el rey Joram, morir de una enfermedad horrible. Y vio a su hijo, el rey Ococías, ser asesinado en el campo de batalla. La vida de Atalía fue un constante recordatorio de que la fe no siempre salva, la lealtad no siempre protege, y que el poder, si no se toma con mano de hierro, se pierde. La ironía de su historia es que la Atalía que se sentó en el trono, la mujer que creía haber erradicado a todos los herederos de la casa de David, fue la misma mujer que fue víctima del ciclo de violencia que caracterizó a su familia. En su mente, matar a sus nietos no era un acto de maldad, era un acto de supervivencia. Ella no estaba buscando el poder por el poder, lo estaba buscando para protegerse, para asegurarse de que la maldición que había plagado a su familia no la alcanzara. Y aquí viene el giro. Atalía creía que el único camino para la supervivencia era la tiranía, y la historia de Joás le dio la razón, aunque de una manera cruel. Joás, el rey que ella creía haber asesinado, se convirtió en un líder justo y devoto, pero solo mientras tuvo a Joiada a su lado. Cuando Joiada murió, Joás se dejó seducir por el poder, se volvió corrupto y, en un acto de traición que resonaría a través de los siglos, mató al hijo de su salvador. La historia de Atalía no es solo la de una reina malvada, es una advertencia de que la fe, si no se cultiva, se marchita. Una advertencia de que la lealtad, si no se honra, se rompe. Y una advertencia de que el poder, si no se maneja con humildad, corrompe. Atalía creyó en la oscuridad, y al final, la oscuridad la consumió. Pero en su trágica historia, nos dejó una lección que aún resuena:
que el único camino para la redención no es la violencia, sino la fe, la lealtad y la esperanza. Y que, a veces, el verdadero villano no es el que hace el mal, sino el que lo perpetúa. El sol se alzó sobre Jerusalén, y con él, un nuevo capítulo comenzó para el reino de Judá. El cuerpo de la reina Atalía yacía sin vida en el suelo, su reinado de terror terminado. Pero su historia no se desvaneció con ella. El eco de su ambición, de su miedo y de su brutalidad resonó a través de los siglos, convirtiéndola no solo en una villana de la historia, sino en una figura trágica, una advertencia, una lección. El legado de Atalía no es solo el de la mujer que mató a sus nietos para subir al trono. Es el de la mujer que, a pesar de sus crímenes, fue una víctima de su entorno, una mujer que vio a su familia masacrada, a su marido morir en agonía y a su hijo asesinado. En su mente, su camino no fue el de la maldad, sino el de la supervivencia. Es una lección que nos pide que no solo juzguemos los actos de una persona, sino que también entendamos las motivaciones detrás de ellos. La historia de Atalía nos enseña que la violencia engendra violencia, que la paranoia destruye la fe y que la ambición sin límites corrompe el alma. Nos enseña que la oscuridad, si no se enfrenta con la luz, se apodera de todo. Pero también nos enseña que incluso en la noche más oscura, la esperanza puede sobrevivir. El pequeño príncipe Joás, que se salvó por un milagro, es la prueba de que la fe, la lealtad y la esperanza son más fuertes que el miedo, la traición y la maldad. La historia de la reina Atalía es una historia sobre la redención. No la de ella, por supuesto, sino la de un reino que se salvó de la oscuridad, de un pueblo que se redimió de sus pecados y de un linaje que se restauró. Y es una historia que, al final, nos deja con una pregunta: ¿qué haríamos nosotros? ¿Seríamos la luz o la oscuridad? ¿Seríamos la esperanza o el miedo? ¿Seríamos la víctima o el verdugo?